Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres. Les saluda, les acompaña, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aquí estamos, como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Y le traigo un mensaje a todos ustedes, mis hermanos, donde se encuentre dentro o fuera de Costa Rica. Un saludo y un abrazo a distancia. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo especial para todos los que están escuchando por primera vez. Que Dios les bendiga. Bien. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, nos habla de la conversión de un hombre. Nos enseña la palabra que este hombre era de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado el 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa era la carta de presentación de Pablo, o del apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo. Y a todos nos llega un momento, a todos nos llega la hora. Esa era la carta de presentación de Pablo. Circuncidado el 8º día, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y llega Pablo a ver todas estas cosas como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Y eso le sucedió a Pablo cuando iba hacia Damasco, se dirigía hacia Damasco, y dice la palabra en el capítulo 9, verso 1 de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la intención de Saulo, un hombre lleno de odio, un hombre religioso, un hombre bloqueado en su mente, con escamas en sus ojos, una persona cegada por el odio. Respiraba, dice la palabra, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y usted sabe que todo lo que huela a Dios es odiado. Todo aquel que huela a Dios, todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, todo aquel que se llama cristiano, todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios, es una persona que no encaja. O sea, no cabe, esta persona no cabe aquí, no encaja. No es parte de nuestro grupo. Quizás muchos te han dado la espalda porque eres cristiana. Muchos te odian porque eres cristiano. Y Pablo respiraba, dice la palabra, amenazas en contra de todos los discípulos del Señor. Pero le llegó su hora. Y dice, y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz.
mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo estaba lleno de cualquier otra cosa, menos de la presencia de Dios. Ve la gran diferencia, hermanos. La llenura del Espíritu Santo cambia todo. Hay gente que anda llena de odio, gente llena de diablos, gente llena de maldad, gente llena de iniquidad, gente llena de cualquier cosa. Hoy la iglesia, usted y yo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Yo necesito terminar este tiempo de oración llena del Espíritu Santo. Que alguien me escriba esto: pastor, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. He estado lleno de miedo, he estado lleno de ansiedad, he estado llena de depresión, he estado lleno de muchas cosas menos de la presencia de Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hay gente que no vive libre, hay gente que no tiene libertad. Yo quiero, por favor, que usted escriba, más que presentar una petición, escriba que usted hoy necesita esa llenura del Espíritu Santo, que usted necesita ser visitado por el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas en lo interno que tienen que cambiar, mis hermanos. Hay muchas cosas. La gente se ha vuelto insensible. Entonces usted le dice al Señor: Señor, quita esa insensibilidad. Me he vuelto una persona insensible. Insensible, no me importa lo que está pasando en el mundo. Que se maten entre ellos, insensible. Hay mucha gente insensible. Muchas personas insensibles. Dile al Señor: yo necesito ser sensible ante la necesidad, ante el dolor, ante la crueldad. Escríbalo ahí. ¿Qué es una persona insensible? ¿Qué es un hombre y una mujer insensible? Gente indiferente, duro, frío. Esa es una persona insensible, dura de corazón. El Señor dice que Él cambiará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Una persona insensible es una persona de duro corazón. O sea que ni fu ni fa, o sea, no me interesa lo que esté pasando. No me interesa matar a sangre fría, gente insensible, no importa si hay niños, yo llego y mato a una persona, gente insensible. Y así era este hombre, era insensible. La insensibilidad de este hombre, Saulo, que a él no le importaba asesinar y matar cristianos. Él iba con la intención de matar cristianos, de todo lo que olía a Dios. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, todo aquel que llevara o que llevaba el nombre de cristiano, él lo asesinaba, lo mataba.
Y dice la palabra que él pidió cartas para a la sinagoga de Damasco, o para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase alguno, o sea, que es el que se le aparecía en el camino, el cristiano, o el del camino, así se le llamaba antes, mujeres de este camino, así se le llamaba antes, a los del camino, a los cristianos de hoy en día. El que se le atravesara en el camino, él lo mataba. Dice, la intención de él era traerlos a Jerusalén, presos a Jerusalén, pero le llegó su hora, le llegó su momento. Y dice la palabra que una luz resplandeció alrededor de él, cayó al suelo, y en Damasco vio un hombre llamado Ananías. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, con esa mala intención, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué importante esto. La iglesia necesita hoy la llenura del Espíritu Santo. La iglesia ha estado llena de actividades, llena de congresos, llena de muchas cosas sociales. Y necesita la iglesia tener un encuentro a solas con el Espíritu de Dios, mi hermano. Se llena la agenda. Hay gente que tiene la agenda llena de actividades. Hay iglesias, congregaciones que tienen la agenda llena de eventos, de actividades, de congresos, de seminarios, de un montón de cosas. No digo que esto sea malo, es bueno. Pero se llenan la agenda de todo un año de actividades y actividades y actividades. Y muchas de esas actividades se vuelven sociales. Son reuniones sociales, reuniones de un cafecito, cualquier otra cosa. Menos buscar presencia de Dios. Y la iglesia ha dejado eso, hermano. Hemos dejado eso. Se volvió muy rutinario los cultos. Siempre lo mismo. O sea, hay que romper estructuras y hacer cosas diferentes, obvio, bajo un orden y guiados por el Espíritu Santo. Pero hay estructuras y moldes viejos, hermano. Hay que romper con moldes viejos. Estructuras. Hay que romper con estructuras, hermano. Vea. 5 canciones de alabanza, 3 de adoración, viene la ofrenda, los anuncios, la predicación y chao todo el mundo. Hay que cambiar, hermano, perdóneme si estoy equivocado, pero se vuelve todo muy estructurado. Hay cosas que se necesitan cambiar, mis hermanos. Qué lindo sería un culto, un día, una reunión, hermano, pura adoración, adorando. Y si se pidió ofrenda, se pidió. Si no se pidió, Dios se encarga de proveer, hermano. O sea, la iglesia o la estructura no se va a ir al suelo porque no se recogió ofrenda, hermano. Y es una desesperación. A mí, estas cosas las tengo que decir, hermano. O sea, Dios da el recurso al que lo necesita. Amén. Y a veces veo mucha angustia y mucha cosa, y que paguemos el local y paguemos esto. Yo sé, hermano, pero hay cosas más importantes. Y lo digo de verdad, de corazón, hermanos. La iglesia ha caído en una rutina total y la gente tiene que entender estas cosas. Hay que cambiar, hermano. Hay muchas cosas que necesitan cambiar. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. Hay iglesias llenas de chismes, iglesias llenas de eventos, iglesias llenas de cosas materiales, de muchas cosas, y la presencia de Dios no está ahí. Se ha ido la presencia de Dios. Se ha ido el Espíritu de Dios. No le dan lugar al Espíritu de Dios. No le dan libertad al Espíritu de Dios. Oiga lo que dice la palabra. Que Ananías es usado por Dios para hablarle a este hombre llamado Saulo y decirle: Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista. Y hoy la iglesia perdió la visión. Hoy muchos han perdido la visión. La iglesia necesita tener visión, necesita saber hacia dónde va. La iglesia, hay muchos de la iglesia que no saben en lo que estamos. La iglesia, muchos dentro de la iglesia no saben que estamos en Mateo 24:8. Muchos no saben en qué tiempo estamos. Muchos no saben que Cristo viene pronto. Muchos no saben del arrebatamiento de la iglesia. Muchos no saben del tiempo de tribulación y gran tribulación. Muchos no saben, hermanos. Hay gente que no tiene visión clara, no tiene claridad, simplemente llega, entro y salgo y me voy igual. Ananías
lo usa Dios como un canal de bendición, como un instrumento de bendición. Y le dice, Ananías, yo necesito que usted vaya a ponerle las manos a este hombre, yo necesito que usted vaya a orar por este hombre y hacerle ver a este hombre lo que yo tengo para él. Y dice la palabra que él fue obediente, claro, se fue. Entonces Ananías entró, se fue, claro, obediente. Entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, sí, esa luz que resplandeció fue la presencia de Dios en tu vida. Yo vengo de parte del Señor a decirte esto, esto, esto y esto, y a orar por ti. El Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado. Yo soy un enviado de Jesús. Soy un enviado de Dios. Me ha enviado para que recibas la vista, para que entiendas a dónde tienes que dirigir tu mirada, no en una religión, no en un sistema, no en una corriente, sino en Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tienes que entender que a partir de hoy tu mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en tu linaje. Como dice Filipenses 3, dice Pablo, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, circuncidado el 8º día. Todo esto, todo este argumento se le cayó a Pablo. Todas estas ideas y pensamientos y filosofías se le vino al suelo a Pablo. La gente, hermano, tiene que romper estructuras. La gente tiene que romper estructuras y ser más abierto a la acción del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. La iglesia tiene que romper estructuras. La iglesia ha caído en una pasividad. Iglesia, hablo de todos los que están escuchando en este momento. La iglesia ha caído en una pasividad. La iglesia no está entendiendo los tiempos. Hay mucha gente que no está entendiendo el tiempo en el que estamos. Son muy pocos los que están entendiendo el tiempo en el que estamos. Son muy pocos que están entendiendo que estamos en el principio de dolores. Principio de dolores, Mateo 24:8. Ahí es donde está ahorita la iglesia. Estamos en ese tiempo, se está terminando la gracia y estamos empezando el principio de dolores y vienen tiempos aún más peligrosos y más difíciles para la humanidad. Viene una hambruna mundial. ¿Cómo, pastor? No, ¿cómo se le ocurre? Viene una hambruna mundial. Vienen cosas aún más fuertes, hermano. Vienen situaciones más complicadas a nivel mundial. Cosas que van a suceder y que se van a levantar. Situaciones que vamos a vivir, hermanos, antes del arrebatamiento. Son cosas que el mundo va a pasar, procesos que va a pasar, terremotos y rumores de guerras y nación contra nación. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿sabe? ¿Se ha multiplicado o no se ha multiplicado? Usted ve las atrocidades y las cosas que están pasando, hermano. Que ahora no importa a una persona venir y asesinar a otra. Y no importa si hay niños. Ya no les importa, o sea, la gente se ha vuelto insensible, la gente se ha vuelto cruel. Es lamentable ver, hermano, las notificaciones que llegan a nuestros teléfonos y ver la crueldad como asesinan a mujeres y como abren el vientre a sus mujeres para sacar a sus hijos. Y usted sabe a dónde estoy hablando, hermano. Lamentable ver la crueldad y la maldad que hay hoy por hoy en el mundo, hermano. Es lamentable ver y es doloroso y a muchos se nos ha escapado las lágrimas y hemos llorado al ver las atrocidades y hay gente que no está en nada, hermano. La gente no está en nada. La iglesia necesita despertar. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. La iglesia tiene que estar, hermano, apercibida. La iglesia tiene que estar apercibida. Vemos lo que sucede con Saulo. Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías, Ananías, yo necesito que tú vayas donde se encuentra Pablo o donde se encuentra Saulo y ores por él. Y le dice a Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, hace tiempo, hermano, hace tiempo Dios te viene hablando, hace tiempo Dios te ha venido hablando o te viene hablando, hace tiempo Dios te ha estado hablando, te ha estado dando mensajes, llegó tu tiempo, diga, este es mi tiempo, un tiempo de cambiar, he estado lleno de odio. He estado lleno de rencor, he estado lleno de resentimientos, he estado lleno de muchas cosas menos de la presencia de Dios. Tenemos que vaciarnos
de la maldad. Usted tiene que vaciarse, tiene que sacar lo malo de tu vida. Tenemos que vaciarnos, hermano, de la injusticia, del dolor, de la indiferencia, de la ingratitud. Tenemos que vaciarnos de un montón de cosas negativas. Usted tiene que vaciarse y sacar de tu vida el resentimiento. Hay gente que está llena de resentimiento. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso no puede suceder. Es imposible. Entonces, si de nosotros está saliendo agua amarga, quiere decir que no está la presencia de Dios ahí, hermano. Ah, no, en mi vida está el Espíritu Santo. No, mentira. El Espíritu Santo nos da libertad. Y una persona llena del Espíritu Santo, en esa persona se nota el fruto del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo, en esa persona está el fruto del Espíritu. ¿Cómo así, pastor? Sí. Y usted lo puede ver allá en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ahí nos habla la palabra sobre el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. ¿Qué dice la palabra? Leo para ustedes. Dice la bendita palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu, una persona llena del Espíritu muestra gozo, muestra amor, muestra paz, muestra paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había en Pablo? Odio. ¿Qué había en Pablo o en Saulo? Las obras de la carne. Porque él respiraba odio, dice la palabra. Él respiraba odio contra los cristianos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, en este tiempo seríamos nosotros los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces Dios usa, o Jesús usa, o Dios usa a Ananías, y le dice: Ananías, yo necesito que vayas donde está Saulo, y ponga las manos sobre él, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. La gente necesita esto hoy, hermano. El Espíritu de Dios nos da sabiduría, nos coloca en el tiempo. Hay gente que está desfasada del tiempo, hermano. Hay gente que está en otra sintonía, está desconectado de lo que está pasando, hermano. Hay gente que no sabe lo que está pasando con la guerra de Israel, no sabe, hermano. Ah, no, que se maten entre ellos. De por sí es allá en el Medio Oriente, aquí no pasa eso, no, hermano. Lo que afecta en Israel afecta al mundo entero, porque Israel es el reloj profético de Dios. Y lo que esté sucediendo en Israel afecta al mundo. Lo que quiero decirte, hermano, es que métete en el mover del Espíritu de Dios. Hay gente que está desfasada. Hay gente que está fuera. Hay gente que está en otra cosa menos conectada con Dios. Lo que le está diciendo Ananías a Saulo es: vengo para que tú te conectes con Dios, para que entiendas en el horror y en el error que tú estabas, que puedas entender y puedas tener sabiduría, el gran error en el que usted se encontraba. Como muchos de nosotros nos encontrábamos en un error cuando criticábamos a los cristianos. Yo recuerdo antes, hermano, yo me crié en la religión, y la idea que le metían a uno en la cabeza es que los cristianos evangélicos eran unos locos. Si yo tiraba piedras a un templo pentecostal que estaba frente de mi casa, volaba piedras y yo los odiaba, y ¿sobre qué? Ni sé, pero seguía un patrón de una mala cabeza. Es la realidad, hermano. Yo simplemente hacía lo que los demás me decían. No tenía criterio, no tenía opinión. Y nunca me interesé hasta que llegó Cristo a mi vida y llegué a entender qué tonto fui en aquel tiempo. Qué absurdo y qué tonto y qué reacciones más tontas. Yo defendiendo a capa y espada una religión, como si la religión me salvara a mí. A mí no me salva una religión, a mí no me salva un hombre, a mí no me salva una mujer, a mí no me salva un amuleto, a mí no me salva una estatua, a mí no me salva a mí. Quien me salvó y quien me salva es aquel que pagó el precio de mis pecados en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesucristo. Y la gente necesita conocer de Jesús. La gente necesita enamorarse de Jesús.
Y es por medio de la presencia del Espíritu de Dios que nos enamoramos de Jesús, que nos enamoramos de Dios. El Espíritu de Dios nos acerca a Él. Amén. Y entonces Dios le dice a Ananías, Ananías, ora por Pablo. Ve y pon las manos sobre él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Porque ha estado desconectado, porque ese hombre está aferrado y cerrado en una idea. El hombre cree que defendiendo una religión, con eso se va a salvar. Él cree que pensando como está pensando, y como muchos que tienen una mente diabólica, y usted sabe de quién estoy hablando, gente que cree que de esa forma y de esa manera están bien y están en un gravísimo error. Y le dice el Señor a Ananías, ora por él, ven y pon las manos sobre él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y así hay muchos cristianos con escamas. Muchos cristianos que no están 20-20, hermano. Hay muchos cristianos con escamas. Hay muchos cristianos que no tienen visión de águila. Hay muchos cristianos que no ven más allá y se vuelven insensibles ante el dolor y ante el pecado y ante la injusticia y ante la crueldad. Hay muchos cristianos insensibles. Hay muchos cristianos que necesitan estar en conexión con el Espíritu para que venga la sensibilidad al Espíritu de ellos y puedan entender. Porque hay que llorar con el que llora, reír con el que ríe, hermano. Y hay gente que ha dejado de llorar y se ha vuelto dura, como Pablo. Y entonces le dice a Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Vea qué hermoso esto, me ha enviado. ¿Dónde están los enviados de Dios? ¿Dónde están? Usted es una enviada de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Hay muchos compañeros, amigos, vecinos, familiares que están en la misma posición de Saulo. Ciegos, cegados en una religión, cegados en un pensamiento, en una filosofía, en una estructura que hay que romper y derribar estructuras, fundamentos, ideologías, filosofías raras, pensamientos rarísimos. Y esa gente, hermano, esa gente les llegará la revelación del Espíritu. Pero se necesita un Ananías que se levante hoy. Alguien que no ponga excusas y alguien que diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Como dijo Ananías, aquí estoy. Dios llama a Ananías y le respondió, heme aquí, Señor. Se necesita gente como Ananías. Heme aquí, Señor. Aquí está Óscar, aquí está Luis, aquí está María, aquí está Fernanda, aquí está Rocío. Heme aquí, Señor. ¿Para qué soy buena? Quiero ser instrumento en tus manos. Y entonces Dios usa a Ananías y le dice, ve y ora por Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado. Diga, yo quiero ser un enviado del Señor. Quiero ser un instrumento del Señor. Envíame, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Dígaselo al Señor. Heme aquí, como dijo Ananías. Dios llama a Ananías y respondió, heme aquí, Señor. Alguien que pueda decir, heme aquí, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me quieres usar? ¿Dónde me quieres usar? En la oficina, en el trabajo, en la tienda, en la fábrica, en el consultorio, en el hospital, en la clínica, en la zapatería, en donde sea, en el bus, en el taxi, en el carro de Uber. Úsame, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor, dijo Ananías. Heme aquí. ¿Cuántos Saulos andan en la calle hoy por hoy, hermano? ¿Cuánta gente que respira odio? ¿Cuánta gente respira odio? ¿Cuánta gente respira odio lo que huele a Cristo? ¿Cuánta gente respira odio y tiene odio, hermano? ¿Cuánta gente, cuánto odio hemos visto este tiempo atrás? ¿Cuánto odio, cuánta crueldad? Niños inocentes, mujeres, adultos mayores, familias asesinadas. ¿Cuánto odio, hermano? ¿Cuánto odio? Y hay mucha gente indiferente a esto. Mucha gente indiferente. Hay gente que no entiende, hermano, no entiende ni lo que está pasando. Y opinan, eso es lo peor de todo. Gente que no sabe lo que está pasando y dan su opinión. Y ponen un argumento barato, pero baratísimo. No hay argumento, no hay nada que valga lo que digan esas personas, porque no tienen un argumento, pero sueltan un argumento barato y dan su opinión. Es lo peor de todo, que opinan en redes sociales.
¿Cuánto odio? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta crueldad? ¿Cuánta indiferencia? Y eso es lo que respiraba Saulo, odio contra los cristianos, odio contra lo que huele a Dios, odio contra lo que es bueno. Se necesita un Ananías. Y la iglesia tiene que ser como el Ananías de este último tiempo, hermano. Tenemos que ser como el Ananías de este último tiempo. Y por cierto, poco tiempo. De este poco tiempo que queda. Porque en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia será levantada. Será arrebatada la iglesia. En cualquier momento, hermano. En cualquier momento queda poco tiempo y la iglesia será levantada. Pues el poco tiempo que queda, levantémonos como un Ananías. Y oremos por todos aquellos para que sean sensibles, para que dejen la insensibilidad y se vuelvan sensibles a la voz de Dios. Le dice Ananías a Saulo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, con la intención, ¿verdad? Porque esa era la intención. Venía con la intención de atrapar a los cristianos y de matarlos. Me ha enviado para que recibas la vista, para que ahora veas con los ojos de misericordia, para que ahora puedas ver a la gente desde los ojos de Dios, desde la óptica de Dios, para que saques de tu vida todo odio, toda insensibilidad, todo resentimiento, y que rompas toda estructura religiosa con la que te crearon. Y él lo llegó a entender, porque en Filipenses capítulo 3, él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Vea qué importante esto, hermanos. No perdamos el tiempo en otras cosas. ¿Qué nos corresponde hoy hacer, pastor? Predicar a Cristo, hermano. Predicar a Cristo. Deje de estarse llenando de seminarios y predica a Cristo. Yo creo que la iglesia hoy está obligada a salir a las calles, repartir tratados, que ya no se volvió a ver esto, hermano. Repartir tratados. Deje de estarse llenando de actividades sociales dentro de la iglesia. La actividad tal y la actividad la otra. Y el seminario tal y seminario profético. ¿Qué profético? ¿Qué profeta? Y ni qué 8 cuartos, hermano. Dejémoslo de tantas cosas. Profético. Y después congreso apostólico. ¿Qué apostólico? Y qué nada, hermano. ¿Qué apóstol? Ni qué nada. Ni qué 8 cuartos. Y si me está escuchando algún apóstol, quítese ese título, papá. Y sea un humilde siervo de Dios. Sea un humilde siervo de Dios. Sea un humilde siervo de Dios. Es más, yo soy Oscar Durán Torres. Yo no necesito que me digan pastor. Yo soy Oscar Osquítaro, como quiera llamarme. Yo no valgo por un título. Yo no soy más que nadie por un título. Y si a usted lo llaman apóstol, hágame el favor y se quita ese título, por favor. Porque ante los ojos de Dios, el último apóstol ya sabemos quién fue. Pablo fue el último. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que usted tiene que menguar y que tiene que bajar para que Cristo crezca. Aquí dice la palabra, algo muy claro. Ananías, no dice que Ananías era un apóstol. Ananías fue a orar por Pablo. Y a eso estamos llamados. Pastor, tengo que ser pastor, tengo que ser evangelista, tengo que ser profeta o apóstol o casi dice Jesús, o arcángel, o un ángel, o patriarca, o el papá de los apóstoles, para yo orar por... No, sea usted como un Ananías. Dios te quiere usar en este último tiempo, hermano, como un Ananías. La iglesia en este tiempo tiene que ser como Ananías. Primero tiene que ser obediente. La iglesia le cuesta decir, heme aquí. A la gente le cuesta decir, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Heme aquí, Señor. Eso dijo Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí. Eso es lo que necesita hoy la iglesia. Heme aquí. Heme aquí, desde mi trinchera aquí, desde el autobús, heme aquí, Señor. Desde el taxi, heme aquí, Señor.
Desde mi puesto de trabajo, heme aquí. Desde la pulpería, heme aquí. Desde la zapatería, heme aquí. En lo que usted se dedique, diga, Señor, heme aquí, ¿para qué soy buena? Mire, te voy a enviar a un compañero de trabajo, que es una persona, pero terrible, pero esta persona va a llegar a los pies del Señor. Amén. Esta persona va a ser instrumento. Te voy a poner en esta semana a esa compañerita de trabajo, que es fiesterita, a ese compañero de trabajo que es bien mujeriego. Te voy a poner a ese compañero de trabajo, a ese grupo con el que usted trabaja. Sí, usted constantemente hay gente que hace teletrabajo y por medio de Zoom se conecta con muchas personas, gente que hace teletrabajo. Uno de esos tantos que se conectan con usted para hacer trabajos, una de esas personas, usted le va a decir al Señor, heme aquí, quiero hablar de esta persona. Vamos, le vas a hablar a esa persona. Le vas a presentar a esa persona a Jesús. Y le vas a presentar el plan de salvación. Ay, no, jamás, Dios guarde, esto es como el diablo. A esa persona, Pablo era como el diablo, hermano. Era un hombre malvado, era un hombre malo. Era un hombre marca diablo, así era Pablo. Pero se convirtió, se le cayeron de sus ojos las escamas. Y aún en tu propia familia, usted puede decir, mi papá, no hombre, ¿qué va a hacer mi papá ese hombre? No lo ate y ore por él. Y crea que las escamas van a caer de los ojos de su papá, de su hermano, de su tío, de su abuelo, de su abuelita, de aquel que era brujillo, de aquel que era, de la abuelita que era brujilla, sí, se van a caer las escamas de los ojos. Y su abuela va a conocer a Cristo y ella se va a ir con el Señor. Aquellos que estamos orando para que nuestra familia se convierta. Y usted dice, Pastor Oscar, viera a mi abuela cómo es, esa viejita es bien torcidita, pues esa torcidita va a ser enderezada por la palabra de Dios. La palabra la va a enderezar, amén. La palabra de Dios la va a transformar a esa señora. La palabra de Dios va a transformar a ese señor, lo va a hacer nuevo, como aquella mujer que estaba encorvada, vino Jesús, la tocó y la enderezó, dice la palabra. Y así también se va a enderezar la vida, como la vida de Pablo fue enderezada por medio de la imposición de manos que le hizo Ananías. Y cayeron escamas, dice la palabra. Cayeron al instante, cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, oiga qué hermoso esto, fue bautizado, fue bautizado, fue bautizado, fue bautizado, fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, con los que iba él a asesinar, estuvo con ellos. Y en el verso 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya, qué tremendo, hermano. Y enseguida, para luego es tarde, hermano. Para luego es tarde, el tiempo se acorta. Y usted no puede decir mañana, no pasado mañana, no después, no, para después es tarde, hermano. Para después es tarde. ¿Alguien está escuchando esto? Dice, y enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Pastor, ¿qué necesito? Está bien está bien los institutos bíblicos y todo esto, hermano, pero ahora ya no hay chance para eso, perdóneme, hermano. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hermano, ya el tiempo se acorta. Un seminario de, no sé, un curso de 6 meses para aprender. No, hermano, predica a Cristo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Voy a meterme en la universidad bíblica para estudiar teología. No, hermano, ya no hay tiempo. Predica a Cristo, habla de Cristo con su testimonio. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Se acorta el tiempo y la gente no puede estar en otra historia que estar predicando de Cristo, hermano, hablando de Cristo. La gente, nuestras conversaciones tienen que ser estas. Tu conversación tiene que ser de esto. Usted mientras está en su trabajo, aparte de la conversación que tenga a nivel laboral, usted hable de Cristo. Cuando tenga un tiempo, háblele de Cristo a las personas. Háblele del amor de Dios. Háblele de que Dios perdona. Todo esto que está pasando en la guerra del Medio Oriente, hermano, todo esto ha servido para que muchas personas se acerquen al Señor. Hay gente temerosa, hay gente con miedo.
Y yo creo que es una oportunidad para que usted le pueda hablar de Cristo a las personas y esas personas se acerquen a Él. Yo sé que hay amigos, hermanos, que están escuchando y me dicen, Pastor Oscar, esto que está pasando con Israel y Palestina y con la gente de Hamás, esto ha servido para que compañeros me pregunten. Y ha sido una oportunidad en el desayuno, en el almuerzo, en el café de la tarde o en la cena, el poder acercarlos a Dios y mostrarles que es cumplimiento profético. Y han entendido que estamos en las postrimerías de los tiempos. Todo esto es que Dios hasta estas cosas las permite, hermano, para que la gente se vuelva a Él, para que nadie se pierda. Dios envió a Jesús al mundo para que nadie se pierda. Y hasta esta guerra, Dios está permitiendo hasta esta guerra, hermano, que está ocurriendo y sucediendo. Y todo lo que acontece, la crueldad que vemos y que llegan a nuestros teléfonos, hermano, para que la gente se sensibilice, para que la gente se vuelva sensible y la gente quite ese duro corazón. Y es la oportunidad para usted meterse con la palabra muy sabiamente, porque el Espíritu de Dios le va a dar sabiduría para hablarle de una forma muy inteligente y muy sabio a sus compañeros de trabajo y poder el Espíritu de Dios convencer a esas personas del pecado y el error en que se encuentran y acercarse a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que de un tiempo para acá muchos de sus compañeros de trabajo que eran duritos ahora se han acercado y te están preguntando cosas? Mira, y esto de Israel, y qué pasó, y Palestina e Israel, y qué pasa si se desata y empieza una tercera guerra mundial, y qué pasa con Estados Unidos, y qué pasa con Irán, y qué pasa con Rusia. Y usted tiene ahí la oportunidad para empezar a hablarle del plan de salvación a las personas, y conquistar ese corazón para Cristo, o atraer ese corazón con cuerdas de amor para Cristo. Yo sé, estoy completamente convencido que a muchos nos ha pasado esto, aún tu propia familia. Todo esto que está sucediendo, hermano, ha servido para que muchos se vuelvan a Dios, para que muchos se vuelvan sensibles a la palabra. Necesitamos muchos Ananías para este último tiempo, hermano. Necesitamos muchos Ananías para este último tiempo. Hombres y mujeres que se levanten y que digan, heme aquí, Señor. Habrá alguien que pueda escribir esta palabra, heme aquí, Señor. No me lo escriba a mí, no me lo diga a mí. Dígaselo al Señor con sus propias palabras. Heme aquí, Señor. No importa a quién yo tenga que hablarle. A una compañera de trabajo, a un vecino, al jefe, al amigo, al compañero, al papá, a la mamá, al más duro. Te va a llegar el más durito esta semana. Escuche bien esto. Te va a llegar la más durita en esta semana. Sí, la compañera más durita, el compañero más duro te va a llegar esta semana. Y vas a tener la gracia de Dios. Diga, gracia de Dios. Yo recibo la gracia de Dios. Yo recibo la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. A ver, yo necesito la gracia de Dios. Y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Lleno. Dígale. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno de la gracia de Dios. Lleno de la presencia de Dios. Dios me va a llenar con su presencia. ¿Para qué, pastor? Para poder yo hablar del plan de salvación, para presentar el plan de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Así como Saulo, que fue lleno del Espíritu Santo y de sus ojos cayeron escamas, también caerán escamas de los ojos de tus compañeros, para que se lleguen a convertir en hombres y mujeres de bien. Ve el capítulo 3 de Filipenses. Pablo dice, todo esto, todo este conocimiento es pura basura. Toda esta ideología y filosofía y pensamiento y religiosidad, todo esto lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Amén. Eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona. Eso es lo que hace Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesucristo en alguien que hoy se dispone, alguien que reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos porque vas a ser visitado por el Espíritu de Dios. Dios te va a llenar. Dios te va a llenar. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es algo inexplicable. La presencia del Espíritu de Dios es inexplicable, no se puede explicar. No hay libro, no hay nada que pueda explicar la manifestación del Espíritu Santo. Y sobre tu vida se va a manifestar el Espíritu de Dios. Él te va a dar dones, conocimiento, sabiduría y la unción.
reciba el aceite del Espíritu, reciba el aceite del Espíritu, porque vas a ser bautizado con el Espíritu de Dios. Él te va a dar palabra, te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento y te va a poner delante de reyes, delante de gentiles, delante de presidentes, de gente que está en eminencia. Ahí te va a colocar Dios para que seas testigo de mi poder, te dice el Señor. Serás mi instrumento, mi vasija de honra, mi vaso, el vaso que yo voy a usar para que todos aquellos que no tienen el conocimiento de Dios vengan al arrepentimiento y abran su corazón a Jesucristo y lo acepten como Señor y Salvador de su vida. Recibe lo que Dios te está dando ahora: más unción, más fuego, más revelación, más sabiduría, más palabra, más conocimiento. Heme aquí, como dijo Ananías. Heme aquí, como dijo Ananías. Heme aquí, como dijo Ananías. Úsame como un canal de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.